ni contra los periodistas, ni contra nadie, por opinar distinto. Exactamente. Bueno, vamos a conversar ahora con Francesca Ambrogetti. Ella es periodista, psicóloga social, es la biógrafa del Papa. Escribió varios libros: El Jesuita, El Pastor, Las conversaciones con Francisco o con Francesco. Bienvenida, Francesca. Andrea Recupero, el equipo de La Vuelta Completa, te saludamos en la 530. Mis compañeros Víctor Mastrangelo y Luis Brustein están conmigo esta tarde. Buenas tardes, nombres conocidos, una alegría de estar con ustedes. Claro que sí, por supuesto que gracias, sí, Francesca, tantos años compartidos en la agencia ANSA, sí. Y además tanto tiempo que no conversamos, así que bueno, sí, es un gusto. Me alegro mucho, la ocasión es triste, pero sí, así dentro de esta tristeza me alegro de poder compartir con ustedes. Bueno, Francesca, me imagino podríamos charlar mucho rato acerca de todo lo que vos conocés de la historia de Bergoglio y de Francisco, y también sobre la vida del Vaticano, ¿no? Pero a mí me interesaba principalmente, porque sé que lo has entrevistado y has charlado con él muchas veces, que nos cuentes un poco cómo fue ese acercamiento hacia él, por qué decidiste escribir sobre Francisco, qué es lo que te atrajo particularmente de este Papa, y bueno, y cómo fueron esas conversaciones. Sí, bueno, la historia te voy a tratar de resumirla. Dale. La historia de cómo empezó el contacto, que fue no con el Papa, con el cardenal. Sí. Si un mérito me reconozco junto a Sergio Rubín, que con el que tenemos la coautoría de los libros, es haber acertado el personaje mucho antes de que nadie pensara que iba a ser Papa ni remotamente. Entonces todo empieza el 10 de abril del 2001, cuando invito, en ese momento presidía la Asociación de Corresponsales, invito al cardenal Bergoglio, y por una casualidad, que ahora sí no voy a entrar en detalles, pero una gran casualidad, logré que viniera, porque él era absolutamente reacio con la prensa, a un encuentro con corresponsales. Esto a raíz de que se venía la crisis argentina que estalló a fin del 2001, ¿sí? Sí. Entonces pensé que la Iglesia tenía algo que decir de lo que estaba pasando, porque la Iglesia estaba dando un soporte importantísimo con los comedores sociales a toda esta desocupación, miseria, hambre que se estaba viniendo. Entonces, entre las muchas personalidades que entrevistamos, propuse yo a alguien de la Iglesia, logré por esas vueltas de la vida que viniera Bergoglio, al que yo no conocía hasta ese momento. Y bien, entonces mi primera impresión fue, si me alargo mucho, díganme, no, tranquila. Como buena periodista, pero bueno. Sí. Llamo al arzobispado para concertar. La cita ya estaba concertada, lo que tenía que concertar era cómo llegaba el arzobispo a Buenos Aires, al arzobispo a la sede de la asociación. Sí. En general, nuestros invitados venían con sus propios vehículos o bien los mandábamos a buscar. Entonces esa era la pregunta. Entonces llamo y pido con la secretaria del cardenal Bergoglio. Digo, me van a pasar con por lo menos 2 secretarias, eso era la costumbre. Pero no, viene una voz de hombre que dice, buenas tardes, soy el padre Jorge. Ajá. Bueno, acabáramos ahí, ya me sorprendió. Fue la primera sorpresa. Sí. Nunca ni con un párroco suele pasar, Uno llama y pide por el párroco y viene la directamente se presentó. Se presentó él. Te digo, ni con un párroco. Un párroco, tú llamas a una parroquia, pides con el párroco, viene, soy la secretaria que quiere el párroco. Sí. Y me pregunta de qué se trataba, le explico, y la pregunta concreta fue, ¿usted va a venir con su auto y su chofer o lo mandamos a buscar? Y me contesta tajantemente, mire señora, no tengo ni auto ni tengo chofer. No me mandé a buscar porque yo me muevo con el transporte público. Realmente me sorprendió. Yo sé el nivel, en la jerarquía de la Iglesia, un cardenal tiene uno de los de más alto estatus después del Papa, y no hay país del mundo donde el cardenal no se mueva con auto y con chofer. No existe eso, toda mi experiencia de ese aspecto. Entonces ya me descolocó. Sí. Digo, me descolocó para bien, ¿no? Porque digo, caramba, sí. En general te digo, los párrocos se mueven con su auto. Sí. Después se hizo muy famosa, ¿no, Francesca, la foto del Papa Francisco viajando en la línea viajando en la línea. Exacto. Eso de la línea del subte, que eso
Eso nos dijo que no le gustaba estar hablando, porque ese tema lo tocamos, y el subte no me gusta tanto porque no me gusta andar bajo tierra, pero a veces es práctico. Prefiero el colectivo, pero cuando es práctico tomo el subte. Bien, entonces me pregunta aquí dónde es, cuál es la dirección. Bueno, me tomo tal colectivo, me deja 2 cuadras y voy caminando. Cuando llega, lo estamos esperando con un colega, siempre esperábamos al invitado, ¿no? Por supuesto, en la puerta del edificio, y viene un cura. Yo no lo tenía, era cardenal hacía 3 meses. Pero bueno, había visto fotos. Viene un cura común con su valijita, la famosa valijita que después llevaba a los viajes internacionales como papa, vestido con el solo, vestido con normal, un cura normal. Entonces mi colega me pregunta tímidamente, decime, ¿estás segura que es el cardenal? ¿No habrá mandado un asistente? Entonces digo, no, he visto fotos del cardenal. Sí. Bien, tras esto empezamos el diálogo, y ahí fue un deslumbramiento realmente, porque se mostró sencillo, llano, a la par. Parecía estar que estamos entrevistando un párroco. Vuelvo a lo del párroco porque realmente tiene que ver con su figura, y no el cardenal primate, claro, de mérito de la Iglesia Argentina. Bien, entonces las respuestas fueron, entonces con una extremada sencillez, y parecía una persona muy sencilla, muy simple, pero dio respuestas lúcidas, coherentes, inteligentes, cultas. Había una persona con una gran cultura, una gran espiritualidad, una gran lucidez mental, que contrastaba con su actitud, contrastaba con lo que después mostraba, digamos, eso fue importante. Había como una imagen que él quería proyectar públicamente, y después había una actividad privada que estaba relacionada con ayudar siempre a los más necesitados, con tender una mano, ¿no? Absolutamente. Eso te digo que no lo sabía muchísima gente, ¿eh? Él tuvo muy bajo perfil acá, muy bajo perfil, y todo lo que hacían en las villas no era conocido a nivel de gran público para nada, ni él quería que lo fuera, bien, entonces nos deslumbra y nos llama la atención el contraste entre la actitud simple, llana, y la profundidad de lo simple de cómo se presentaba y la profundidad de su pensamiento. Termina la rueda de prensa, que no éramos muchos, había un periodista ruso que me dice, enseguida después me dice, gracias por traerlo, curas como este valen la pena. Bueno, eso fue el disparador de la cosa. Acá hay algo que vale la pena. Claro. Con lo cual ahí se me ocurrió profundizar su pensamiento, del que nos había dado una muestra. Sí. Y entonces ahí me empecé a mover comparto el proyecto con Sergio Rubín. Nos empezamos a tratar de conseguir, le propongo el libro en un encuentro a fin de año en el arzobispado. Me dice, déjemelo pensar. Bueno, nos dio largas, para hacerla corta, nos dio largas hasta el 2005, 2006, claro, por ahí. Y eso fue para el primer libro, para el jesuita, ¿no? Ese fue el primer libro, el jesuita. Pero después escribieron dos más. Escribimos uno más. Y el que es Conversaciones... Todo el mundo cree que son 3, porque el jesuita, que ha publicado, cuando él se convierte en papa, lo vuelven a publicar con otro título. Conversaciones con Francesco. Se publicó en 30 países del mundo. Tiene distintos nombres. Y en cada país le pusieron un título distinto, entonces parece que fueran 2 libros. Sustancialmente introdujimos un capítulo, pero nada más. Y finalmente fueron 2 libros, pero bueno, que cubren un poco toda la trayectoria de Francisco, de niño a papa. Claro, y ahí vos me decías, ahora le cedo la palabra a mis compañeros, pero quería preguntarte sobre este momento que en 2001 que fue clave, ¿no?, en nuestra historia política y social. Y ahí, él ya tenía claro cuál era el lugar donde tenía que estar la iglesia y absolutamente, ¿no? Es decir, a nosotros nos llamó la atención su claridad sobre la iglesia, el lugar de la iglesia, la visión de la iglesia, el futuro de la iglesia, y también a nivel internacional, digamos. Tenía un pensamiento lúcido, tanto de la situación general y internacional incluso, porque le han hecho preguntas a ese nivel, tanto como la iglesia, ¿no? Eso fue lo que, exacto, eso ahí nació todo, y bueno, después siguió la historia. Sigan preguntando, acá estoy. Francesca, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Víctor, ¿cómo estás?
Estamos hablando de 24 años atrás, en ese momento. Sí. Bergoglio acababa de ser nombrado cardenal, por supuesto que ni se imaginaba que él iba a ser el próximo papa. No. Pero vos ahí le preguntaste, no sé si en esa reunión o en otras posteriores, ¿qué debía tener el próximo papa? ¿Cómo debía ser el próximo papa? No sé cómo sabes eso, ¿Y pero qué te respondió? ¿Y qué te respondió? ¿Quién te lo chumió? Porque lo he contado varias veces, pero viene la última pregunta para cerrar. Es decir, si cerrábamos, diga, perdone, antes de cerrar, una última pregunta. ¿Por qué la última pregunta? Porque Juan Pablo II estaba enfermo. Tardó después mucho más, pero se veía que no era un papa en la parte final de su mandato, de su papado. Y entonces ahí le voy a decir una pregunta que tal vez usted no quiera contestar, porque por ahí no le gustaba contestar. ¿Cuál debería ser, según usted, esa fue la pregunta textual, debería ser el perfil del próximo papa? Y me contesta con una fuerza, una seguridad y una cosa que no la voy a olvidar nunca, como si saltara un tapón de champán, ¿no? Como algo que le salió de adentro. Un pastor, dijo. Es decir, lo tenía clarísimo. Ahora, que iba a ser él ese pastor, clarísimamente que no. Lo habían hecho cardenal hacía dos meses, así que no, ni hablar. Creo que no lo tuvo claro nunca que iba a ser papa hasta un día antes de la votación, creo estar bastante segura de eso. Nunca pensó que iba a llegar a papa. ¿Y te profundizó algo más después en qué ese pastor cómo debía ser? ¿Siguió o te respondió? Sí, lo hablamos muchísimo eso en el primer Bueno, el libro se llama El Pastor, ¿no? Justamente. No, el segundo. ¿Por qué el segundo libro se llama El Pastor? Sí. Precisamente por eso, ¿sí? El segundo libro se llama El Pastor. En el primer libro él profundiza eso y dice, yo sé lo que debe ser un sacerdote, empezando por un sacerdote, finalmente, que después ese sacerdote puede ser papa. Y nos dio un ejemplo muy simpático. Conozco un pueblo en Italia cuyo párroco conoce hasta el nombre de los perros de sus fieles. Ese es mi modelo de pastor, el que está tan adentro de la comunidad que se sabe hasta el mínimo detalle y es un modelo que quiso llevar al Vaticano, lo llevó al Vaticano. Las ovejas eran 1.200 millones, un rebaño bastante grande, pero intentó en lo que pudo. Hoy me acaban de contar una anécdota, escuché en la televisión también una anécdota, intentó en lo que pudo ser ese pastor que él soñaba, cercano, y cuenta una historia que es muy común en Italia, que para las fiestas de Pascua van los párrocos a la iglesia, a las casas a bendecir, y que él un año se fue a un barrio pobre de Roma a tocar el timbre y decir, vengo a bendecir la casa, y tocaban el timbre y era el Papa que iba a bendecir la casa, ¿no? Así que, y lo otro para cerrar este capítulo, un primo mío me dice, ¿qué querés que te diga de este Papa? Parece un párroco. Lo dijo en un tono un poco casi dubitativo, digamos. Y voy y se lo cuento. ¿Sabe que me dijeron? Y me contesta lo más lindo que me podían haber dicho. Es decir, intentó ser eso, ¿no? El párroco de la gran parroquia de la Iglesia Católica. Francesca, ahora se abre toda la discusión, ¿no? Todo lo que se conoce como el periodo para decidir la sucesión del Papa Francisco. Sí. Con tu experiencia, ¿no? Con respecto a lo que fuiste siguiendo durante tus años de periodista, los sucesos del Vaticano. ¿Qué te parece que va a pasar con esta sucesión en este contexto mundial tan tenso, ¿no? Y con un avance de la ultraderecha tan importante? Bueno, me voy a arriesgar sí, por lo que valga. Por una parte estoy bastante convencida que va a ser un italiano. Me parece que el paréntesis si la tradición del pontificado fue que eran italianos. El paréntesis de los extranjeros fue bastante largo, sobre todo porque Juan Pablo II vivió muchos años y fue muy largo su pontificado. 3 papados. Me parece que ahí va a haber, tal vez, lo estoy casi pensando y elaborando en este momento, tal vez va a haber tal vez algunos de los extranjeros cedan sobre el italiano, a cambio tal vez de que sea más moderado, no lo sé. Los 3 candidatos italianos son muy a imagen de Francisco.
uno de ellos especialmente, que es el candidato al que yo le pondría las fichas, pero bueno, no lo quiero decir tampoco en voz alta porque dicen que el que entra papa sale cardenal. Tal cual. Okay. Sí. Tal cual, así que no lo digamos. Yo me imagino cuál es, así que yo tampoco lo voy a decir, porque también es mi candidato. Es italiano. Debe ser el mismo. Sí. Uno que anduvo viajando por Europa hace no tanto. Por Ucrania. Parece que estamos pensando en la misma persona. Sí. Pero no lo digamos, No. Porque tiene todo. Y tengo una pista. A ver, no sé si vale la pena, pero es rapidísimo esto. Hubo una jornada mundial de niños en el Vaticano, maravillosa. El orador principal en la plaza fue Roberto Benigni. El actor. Figuras, el actor, es mucho más que un actor. Sí, el artista. Digamos actor, artista. pero es mucho más que un actor, es un artista. Sí. Y una de las cosas que dijo, así al pasar, a muchos se le escapó, y bueno, tal vez el próximo papa puede ser un cura de un barrio romano, y nombra un barrio romano muy popular. Ajá. La persona en que nosotros estamos pensando proviene de un barrio romano popular. Con lo cual, bueno, para mí fue una pista, pero por ahí una expresión de deseo de Roberto. Bien. Entonces, por otro lado, bueno, hay otros candidatos. Hay otra hipótesis de que habla de que se seguirían recorriendo los continentes. Digamos, se abre el pontificado, se abre Europa primero, de Italia se abre Europa, de Europa se abre América Latina, ¿sí? Va como abriendo un abanico. Y bueno, le toca. Cuando digas África, ahí bueno. África o Asia. Sí, África o Asia, perdón, Asia. África o Asia. Bien, bueno, entonces todo está abierto, todo está sobre la mesa. Esperemos que siga la línea. Francisco marcó una línea que hizo todo lo posible para que esa línea siguiera, una línea realmente innovadora. Todos hablan de renovación, revitalización de la iglesia, etcétera. Sí. Así que bueno, el tiempo dirá. Podemos volver a reunirnos en una charla después y a ver qué tal. Perfecto, lo hacemos, te tomo la palabra. Lo hacemos, reflexionamos sobre lo que pasó, sobre lo que hipotizamos. Ahí está. Francesca, para terminar y agradecerte por estos minutos, quería que nos digas ¿qué aprendiste de Francisco en tu experiencia, ¿no? como periodista y bueno, frente al Papa. Digamos como ser humano, el ser humano, el periodista, en lo que hacemos esta profesión es más o menos la misma cosa. Mira, aprendí de una persona, creo que es la mejor persona que conocí nunca, sinceramente, sumando todo lo que puede ser una persona. Aprendí que se puede estar en la cumbre y ser absolutamente sencillos, intrínsecamente sencillos, no hacerse los sencillos. ¿Sí? Sí. Esto es importante. Puede perfectamente alguien tomar la pose de la sencillez. Acá, esto sí lo doy fe por 1000 razones absolutamente. Mantener su propia esencia, donde te llevan las circunstancias de la vida, tenés que ser vos mismo. Él fue el mismo como curita, fue el mismo como todo lo que les costó atravesar la vida. Muchos me preguntan si había diferencia entre Bergoglio y Francisco, y no, en absoluto. Me parece que eso es un enorme aprendizaje, ¿no? Ser uno mismo, estés donde estés. Bien, muchas gracias, te mandamos un abrazo. No, por favor, a ustedes también, ha sido un gusto este reencuentro. Gracias. Virtual, pero lindo. Abrazo. Bueno, abrazo, chao Francesca.